En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía, domingo, día del Señor. La ofrecemos por cada una de nuestras intenciones. Oramos en acción de gracias por la salud de Odilia Peña. Oramos por el eterno descanso de Enedina Mora Sánchez. Con estas intenciones y con la que cada uno de ustedes tienen, vamos a reconocer que somos pecadores y pidámosle perdón al Señor. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso. Por mi gran culpa. Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios. Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Porque tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre,
Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Oremos. Oh Dios, que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo, concede a tu pueblo amar lo que mandas y desear lo que prometes, para que en medio de la inconstancia del mundo permanezcan firmes nuestros corazones, donde se halla las verdaderas alegrías, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor a Semná, mayordomo de palacio: te echaré de tu puesto y te destituiré de tu cargo. Aquel mismo día llamaré a mi siervo, a Eliacim, el hijo del Hilcía. Le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda y le traspasaré tus poderes. Será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré las llaves del palacio de David sobre su hombro. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Lo fijaré como un clavo en un muro firme y será un trono de gloria para la casa de su padre. Palabra de Dios. Señor, tu amor perdura eternamente. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos, nos oíste y nos llenaste de valor. Se complace el Señor en los humildes y rechaza al engreído. Señor, tu amor perdura eternamente, obra tuya soy, no me abandones. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios. Qué impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos. ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser su consejero? ¿Quién ha podido darle algo primero para que Dios se lo tenga que pagar? En efecto, todos provienen de Dios. Todo ha sido hecho por Él y todo está orientado a Él. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Queremos escuchar
El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Repitan conmigo: ven Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Pueden tomar asiento los que puedan. Bien, bienvenidos queridos hermanos al compartir de la palabra de Dios en este día. Hoy la palabra del Señor nos viene a hablar a nosotros sobre la fundación de la Santa Madre Iglesia. Vamos a verlo desde la luz de la palabra de Dios, pero primero hay que tener algo muy en cuenta y muy presente. A veces decimos que simplemente basta con confesar el nombre del Señor para pertenecer a la Santa Madre Iglesia. ¿Sí? Eso lo hemos escuchado comúnmente del protestantismo. Basta con que usted diga que cree en el Señor para ser salvado, para pertenecer a la Santa Madre Iglesia. Vamos a ver con una cita bíblica Marcos capítulo 1, versículo 23, para comenzar a desmontar estas falsas teorías. Marcos capítulo 1, versículo 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Fíjense, el demonio sabía quién era Jesús, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Sí. Era el santo ¿de quién? Y no por eso es salvado. Y no por eso se convirtió. El demonio sabía. Entonces, esa teoría de que basta con que decir que yo creo en el Señor Jesús para ser salvado es una mentira.
Es una gran mentira. Es más, Santiago, vamos a ubicar la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 19, escucha lo que nos dice. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Qué le preguntó? ¿Tú crees que Dios es? ¿Tú crees que Dios es? Bien haces, también los demonios creen. ¿También los demonios? ¿El diablo cree en Dios? Sí. ¿Y lo dice la palabra de quién? ¿Usted cree que Dios es uno? Sí, también los demonios lo creen. Y no por eso son salvados. Ahora vamos a ver, ¿por qué Cristo funda una iglesia? Porque Cristo quiere que todas las personas que se vayan a salvar sean parte de esa iglesia. Ahora, vamos a ver cuál iglesia, cuál es el fundamento, quiénes son los responsables o quién es el responsable de la iglesia a la luz de la palabra de Dios. Porque en el evangelio que escuchamos de Mateo, dice que el Señor le dijo a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Una sola iglesia. Vamos a comenzar con el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 13. Evangelio de San Mateo 16, 13. Escuche lo que nos dice. Ojo, esta reflexión de hoy la estamos haciendo de la Biblia Reina Valera que me regalaron esta mañana y vamos a estrenarla hoy, ¿sí? Para darle gustico al que me la regaló, ¿sí? Claro que sí, porque creen que uno no lee la Biblia, ¿ah? No, pues claro que sí. De la misma Reina Valera le vamos a dar un poquito de su propia medicina para que se entretengan un ratico, ¿ok? Entonces, San Mateo 16, 13, escuche lo que nos dice. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca... Escuche lo que viene. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra, sobre esta roca, escucha la palabra que viene. Edificaré... ¿Qué dijo el Señor? Edificaré. ¿Qué decir? En el futuro Él va a edificar la iglesia en la persona ¿de quién? De Pedro. ¿Por qué en el futuro? Porque mientras Jesús está ahí, está la iglesia edificada. Pero cuando Él se vaya, va a quedar un responsable que va a comenzar a edificar esa iglesia. Cristo, a través de esa persona, va a comenzar a edificar la iglesia. Y eso es lo que queremos ver. Cristo funda la iglesia, sí, en la persona de Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La voy a edificar. ¿Cuándo? Porque recordemos que la iglesia comienza su misión apostólica cuando recibe la efusión del Espíritu Santo. Cuando desciende sobre ellos el Espíritu Santo en presencia de la Virgen María, que estaba allí con ellos, y reciben el don del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver, esa palabra edificaré, ¿cuándo comienza a hacer efecto? En el Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, a partir del versículo 13, vamos a ver cómo Cristo va a ir edificando la iglesia a través de esa persona responsable que Él dejó, es decir, sobre Pedro. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 13. Hechos 2, 13.
Muy bien. Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo. ¿Quién alzó la voz? Estaban los 11 apóstoles, pero se paró aquel responsable que Jesús había dejado, que era Pedro. Vamos a ver, allí comienza Pedro a dar todo el discurso. Lo comienza a dar Pedro allí, ¿sí? Pero vámonos para el versículo 41 de este mismo capítulo 2, versículo 41. Después que la gente escuchó el discurso de Pedro, vamos a ver qué pasó. Así que los que recibieron su palabra. Los que recibieron ¿las palabras de quién? No, de Pedro. Era Pedro el que les estaba predicando. Volvamos otra vez entonces al 13 para que no nos peleemos. Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo. ¿Quién les habló? Ahora en el versículo 41, escuche lo que pasó con la gente después de haber escuchado el discurso de Pedro, que estaba lleno del Espíritu Santo, pero le estaba predicando Pedro, lleno del Espíritu Santo. Así que los que recibieron su palabra, es decir, los que recibieron el mensaje de ¿quién? De Dios, ¿a través de quién? De Pedro. Fueron bautizados. ¿Qué le hicieron? Se bautizaron. Se bautizaron. Y vamos a ver en el versículo 47 qué más pasó. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia. ¿El Señor qué? Añadía todos los días. ¿A quién añadía? A la Santa Madre Iglesia. Añadía el Señor. Ahora pregunto, ¿Jesús estaba en persona? No. Cristo había muerto, Cristo había resucitado. ¿Quién tomó el mando de la iglesia? Pedro, porque él era el responsable. El Señor le había dicho: Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. Por eso en el primer discurso, ojo, este es el primer discurso después de la muerte de Cristo. ¿Quién lo da? Pedro. No lo dan los demás apóstoles, lo da Pedro, porque él es el responsable. Entonces fíjense, en el versículo 47 del capítulo 2, el Señor o la palabra de Dios dice, vamos a escucharlo. Alabando a Dios. ¿Alababan a quién? A Dios. Y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia. ¿Quién añadía? El Señor. ¿Quién añadía? ¿Cuándo? No, ¿cuándo? ¿Cuándo? Vamos a ver. Y el Señor añadía cada día. ¿Cuándo añadía el Señor? Todos los días. A la iglesia. ¿A dónde los añadía? A la iglesia. ¿A cuál iglesia? A la que Cristo fundó. ¿Por qué digo que a la que Cristo fundó? Porque le he escuchado decir a muchos protestantes que la iglesia católica la fundó Constantino en el año 300 y tanto. Qué mentiroso es la gente. Porque cuando la ignorancia es atrevida no tiene límites. Primera cosa, antes que Constantino naciera, ya habían pasado por la silla de Pedro más de 20 papas. Y cuando Constantino dio el edicto de Milán, donde permitió que la iglesia fuera libre, estaba el papa número 33, era el papa San Silvestre. Habían pasado por la silla de Pedro, ¿cuántos papas? 33 papas, o 34 si mal no lo recuerdo. Y dicen que la iglesia la fundó Constantino.
¿Cómo se osan decir esta gente que la iglesia de Cristo la fundó Constantino, cuando la iglesia de Cristo la fundó el mismo Cristo? ¿Dónde? Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18, el Señor dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y ahorita vamos a ver cómo Dios le da poder a Pedro a través del papel del mayordomo. Ahorita vamos a ver cómo Cristo utiliza esa historia del profeta Isaías que hemos escuchado, esa lectura del profeta Isaías, capítulo 22, versículos 19-23, donde el profeta habla de que el mayordomo recibe el poder a través de las llaves, porque él es el que tiene la autoridad para abrir, para cerrar. Si él abre, todos entran. Si él cierra, nadie entra. Jesús hace referencia a eso y le dice a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los... En poca palabra, para usted entrar al reino de los cielos, vamos a hacerlo un poco dinámico. ¿A quién hay que tocarle las puertas? Así de sencillo. Usted tiene que tocarle la puerta a San Pedro, porque aquí el que tiene las llaves se llama Pedro, porque el Señor se las dio a él. Ahora, para poder entrar al reino de los cielos, debemos estar añadidos a la Santa Madre. ¿Y cómo se añade una persona a la iglesia? A través del sacramento del bautismo. Y cuando un papá y una mamá no bautiza a su hijo, ¿lo está añadiendo a la iglesia? No. Es que un niño no puede ser añadido a la iglesia con el bautismo, porque el bautismo es para el perdón de los pecados. Ese es otro tema. Pero es que el bautismo no solo es para perdón de pecado. El bautismo abre las puertas del... Recibimos al don del Espíritu. Nos hace hijo de ¿quién? Se nos perdona el pecado. Y dice Gálatas capítulo 3 versículo 20: nos reviste de Cristo. Estamos revestidos ¿de quién? De Cristo. Todos los que han sido bautizados han sido revestidos de Cristo. ¿Sí? Entonces, fíjense que cuando hay ignorancia en las cosas de Dios, somos presa fácil del protestantismo. Por eso mi insistencia cada domingo de predicarles a la luz de la palabra ¿de quién? De Dios. Ahora, hemos visto cómo Dios, vamos a leer el 47, Hechos de los Apóstoles 2:47, escuchen. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia. ¿Quién añadía a la iglesia? El Señor. ¿Cuándo? Todos los días. Los que habían de ser salvos. ¿Quiénes se añadían a la iglesia? Los que iban a ser salvos, salvados. Por tanto, usted para salvarse necesita de la iglesia. Me gusta el convencimiento de ustedes, ¿saben? ¿Ustedes para salvarse necesitan de la iglesia? Es que yo no creo en los curas. A mí qué me importa si usted cree en los curas o no. Usted pertenece o debe pertenecer a la Santa Madre. Punto. Ya está. Usted no está en la iglesia por el cura, usted no está en la iglesia por la gente, usted no está en la iglesia por lo que dicen los demás. Usted está en la iglesia porque fue la iglesia que fundó ¿quién? Cristo. Ya está. Así de sencillo. Es más, vamos a ver, según Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 14, cómo el Señor salvaba, cómo el Señor añadía a personas a la iglesia por medio de Pedro, ese primer apóstol, primer papa que Cristo colocó, ¿sí? Que Cristo colocó. Por eso la iglesia le llama a Pedro el primer papa, porque fue el que comenzó a evangelizar. Y ahorita vamos a ver por qué le llamamos papa. ¿Por qué? Porque Pedro tiene una autoridad superior a la de los demás apóstoles, dada ¿por quién? Por Cristo. Vamos a ver Hechos de los Apóstoles capítulo 5 versículo 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban
los enfermos a las calles Escuche, ¿sacaban a quiénes? A los enfermos, a las calles. y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, ¿Para que al pasar quién? Pedro. ¿Y quién era Pedro? La cabeza de la iglesia. ¿Por qué no lo sacaban para cuando pasaran los demás apóstoles? ¿Ustedes no se han preguntado eso? Yo sí. Y la respuesta es sencilla, porque la autoridad de la iglesia la tiene ¿quién? Pedro. Ya está. A ver qué le pasaba a esa gente. para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Porque al pasar Pedro, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. ¿Usted no ha escuchado aquella canción que dice que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos? No era Pedro, ¿sí? Así es. No era la sombra ni tampoco Pedro. Era Cristo, creo, que sanaba a través de él. Así de sencillo. Así de fácil. Entonces vamos viendo eso. Ahora, fíjense algo. Pedro, cabeza de la iglesia, visitaba a unos amigos que nosotros tenemos todos los días en la iglesia. Y que la gente le dice a uno, ¿quién dijo que hay que creer en eso? ¿Dónde está eso en la Biblia? Aquí viene el regalito. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 23. Mire a la gente que Pedro visitaba. Porque esto es interesante, ¿no? Hemos visto, Pedro da el primer discurso, la gente se convierte, la gente se bautiza, la gente se añade a la iglesia, la gente sacaba a los enfermos para que Pedro con su sombra los tocara. Ahora vamos a ver a quienes visitaba Pedro. Pasado muchos días, los judíos resolvieron el consejo matar en consejo. 9:32. Eso, muy bien. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también. ¿Aconteció que quién? Que Pedro visitaba a quiénes? A todos. Pero vino sobre alguien especiales. Vino también a los santos. ¿A quién visitaba? ¿Y quiénes dicen que no hay que tener santos? Díganlo, que no les dé pena. ¿Quiénes dicen que no hay que tener santos? Los evangélicos, los protestantes. ¿Ustedes para qué tienen esos santos? ¿Dónde están los santos en la Biblia? Escuche, ¿Pedro a quién visitaba? A los santos. ¿A quién visitaba Pedro? A los santos. ¿Y por qué hay gente tonta que le cree a los protestantes? Vos. Porque es la palabra correcta para ellos. ¿Sí? Si Pedro mismo visitaba a los santos, y si una persona en vida era considerado santo, ¿no tenía derecho de entrar al reino de los cielos? Sí. Y dice el libro del Apocalipsis, la copa de los santos está llena de las oraciones. ¿Ustedes no leen la Biblia o qué? Y tengo todos los domingos, repítale y repítale la Biblia parejo. Dice el libro del Apocalipsis que la copa de los santos está llena de ¿qué cosa? De las oraciones. ¿De quiénes? De nosotros. Esos santos que Pedro en vida visitaba y que él como cabeza de la iglesia le consideraba que eran unos. Pedro lo visitaba porque él, cabeza de la iglesia, consideraba que ellos eran unos. Por eso cuando el Papa dice, tal persona vivió su vida santamente y vamos a llamarlo santo, eso está bien, porque lo dice la Santa Madre Iglesia en el representante que ella tiene, que se llama el Papa o Pedro, representante de la Iglesia. Duélale al que le duela. Porque dice 1 de Timoteo, vamos a buscarla, 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15, dice claramente que la iglesia es la casa ¿de quién? De Dios. 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15, escuche lo que nos dice. Para que si tardo, sepas cómo debes
conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. ¿Cuál es la casa de Dios? Y me gusta porque es de la Reina Valera. La casa de Dios es la iglesia. Vamos a ver qué tiene esa iglesia. Que es la iglesia del Dios viviente. ¿Es la iglesia de quién? De Dios. Es la iglesia de Dios. No la iglesia de Petrodilo, de Teodoro, de Pánfilo. No la iglesia de cualquiera por ahí, para no decir nombres, ¿sí? Es que el Señor me reveló anoche que voy a fundar la iglesia del Jesús solo. La iglesia de los mormones, la iglesia de los adventistas, la iglesia del séptimo día, la iglesia pentecostal unida de Santa Lucía, aleluya, gloria. No, Señor, eso no es así. Hay una iglesia ya fundada. ¿Por quién? Por Cristo. ¿En la persona de quién? De Pedro. Y mire lo que tiene esa iglesia, que es la casa de Dios. Columna. Ella es columna. Es como decir, si a nosotros le quitamos esa columna a eso que está ahí, ¿se cae o no se cae? Claro que sí, se cae. La iglesia es columna. Y baluarte. Y baluarte, base, fundamento, ¿de qué? Vamos a ver. De la verdad. De la. Por tanto, ¿qué significa eso? Que la verdad está en la Santa Madre Iglesia. No en cualquier iglesia. Porque si aquí sale Teodoro y funda una iglesia, entonces como él es la iglesia de Cristo, él tiene la verdad de la iglesia de Cristo. No, Señor. Yo tengo un ejemplo muy jocoso, muy bueno, de repente un poquito muy vulgar, pero ese es muy propio para esto, ¿sí? Supongamos que aquí en Santa Lucía tenemos a un médico llamado Morocho, ¿sí? Estudió en la mejor universidad del país, Venezuela, y se graduó de ginecólogo. Es el mejor. Y viene Homero, ¿sí? Vamos a poner este ejemplito. Homero, que no estudió nada. Homero, que de eso que sabrá. Nada. Pero llega al pueblo que nadie lo conoce diciendo que él es el mejor ginecólogo. Pero él no tiene título, él no muestra nada, él dice que es el mejor. Cambio Morocho tiene los títulos. Le pregunto a las mujeres que están aquí. Cuando usted vaya a ir donde el ginecólogo, ¿a cuál de los dos va a ir? ¿Al que tiene la autoridad, el título, el nombramiento, o aquel que dice que lo tiene pero nunca lo muestra? ¿Usted a cuál va? Al que lo tiene. Va a poner Morocho. Va a poner Morocho porque es el que tiene el título. ¿Sí o no? ¿Por qué la gente va donde el pastor que el Señor le reveló anoche que va a ser pastor? Es que el Señor me lo dijo en un sueño. Es que el Señor me lo reveló. Es que el Señor me lo dijo. Uy, ya se lo he dicho miles de veces. Jeremías 14:14 lo dice. Cuidado con los falsos profetas. Cuidado. ¿Por qué le digo que cuidado? Porque la iglesia de Cristo tiene alguien que la pastorea, alguien que está al frente, alguien que da la vida por ella. San Juan, vamos a ubicar el Evangelio de San Juan 20:21. Escuche lo que nos dice el Evangelio de San Juan 21, capítulo 21, versículo 15. Escuche lo que nos dice, hágale. Por 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro. ¿A quién le preguntó? ¿A quién le preguntó? A Simón. No le preguntó a los demás apóstoles. Dicen después de haber comido, porque estaban todos. Le preguntó a Simón, a Pedro, en el cual había fundado la iglesia. Escuche. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos.
¿Se dan cuenta la autoridad que le da Jesús a Pedro? Apacienta mis corderos. Luego le va a volver a preguntar y le dice, apacienta mis ovejas. Y vuelve y le pregunta por tercera vez y le vuelve a decir, apacienta mis ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? Nosotros, los que formamos parte de la Santa Madre Iglesia. Por tanto, usted no puede formar parte de una iglesia que no esté bajo un pastor. El pastor principal de la iglesia, ¿quién es? El Papa. Pero como no puede llegar a todo el mundo, nombra obispos. Pero como el obispo no puede llegar a todas las parroquias, nombra a los sacerdotes para que pastoreen la Santa Madre Iglesia. Vamos a ver Lucas 22:31, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice Lucas 22:31. Fíjense, algo interesante. ¿Por qué Pedro tiene más autoridad que los demás apóstoles dentro de la Santa Madre Iglesia? Porque Pedro fue el único apóstol por el cual Cristo oró. Cristo no oró por los demás de una manera, digámoslo así, popular, de una manera que todos lo supieran. No, Cristo oró solamente, públicamente, por un solo apóstol, que se llama Pedro. Y vamos a verlo en Lucas 22:31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás. ¿He aquí que quién? ¿Quién es Satanás? El diablo. Mire que el diablo os ha pedido para zarandearos. Ha pedido permiso para zarandearlos, para moverlos, para batuquearlos, ¿sí? El diablo ha pedido permiso para eso, dice el Señor. Os ha pedido para zarandearos como a trigo. Como se zarandea el trigo. Muy bien. Pero yo, ¿quién es yo? ¿Quién es yo? El papá de los helados, el que manda. Yo, Jesús, el Señor, el Hijo de Dios, he rogado por ti. he rogado ¿por quién? Por ti, Pedro, por ti. Tú que eres la cabeza, en ti que he fundado la iglesia, yo he orado por ti. Para que cuando el diablo vaya a zarandear a la gente, para que cuando el diablo quiera atacar la columna de la iglesia, que es la verdad, yo he orado por ti para que tú hagas esto. Que tu fe no falte. Para que tu fe no falte. Y luego, y tú, una vez vuelto, para que tu fe no se pierda. Y después que tú fortalezcas tu fe, después que tú vuelvas a tomar esa fe fuerte, confirma a tus hermanos. Vaya y confirma ¿a quiénes? ¿A quiénes? A tus hermanos. Fíjense cómo Jesús oró por quién. ¿Por quién oró Jesús? Por Pedro. Por eso aquel católico que no ama al Papa está fuera de la Santa Madre Iglesia. Porque un buen católico ama al Papa. ¿Vicario de quién? De Cristo. Representante de Cristo en la tierra. El sucesor de los apóstoles, de una manera especial del apóstol Pedro. El Papa. Por eso aquel católico que no ama al Papa está fuera de la iglesia, señores. Y a mí me da tristeza escuchar mucha gente que habla mal del Papa, que critica al Papa, que dice cosas que no son del Papa. Hay que tener cuidado con eso. Ahora, hemos escuchado también del protestantismo que dicen que nosotros le quitamos la piedra angular a Cristo y se la hemos dado a Pedro. Que para nosotros la piedra principal es Pedro. No. La piedra angular es Cristo. Cristo es la piedra del ángulo. Efesios capítulo 2, versículo 20. Vamos a escucharlo. Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles
Edificado sobre el fundamento ¿de quién? Es decir, los apóstoles son fundamentos, son piedras de la iglesia. Y profetas, siendo la principal piedra Escuche cuál es la principal piedra. del ángulo Jesucristo. ¿Cuál es la principal piedra del ángulo? Y eso está claro para nosotros como Santa Madre Iglesia. La piedra principal del ángulo se llama Jesucristo. Jesucristo es la piedra principal. Pero la piedra sobre cual Cristo edifica la iglesia es Pedro. ¿Por qué se llama Cristo la piedra del ángulo? Porque si usted hace un arco, debe colocar una piedra ¿dónde? En todo el centro. Si usted no coloca esa piedra en el centro, el ángulo se viene para abajo. Así de sencillo. Esa es la piedra del ángulo, ¿sí? Cristo es la piedra del ángulo. Lo demás es el cimiento sobre la cual se fundamenta esa piedra, la cual está esa piedra que es Cristo el Señor. Por eso, vuélvalo a repetir, por eso decimos que Cristo es la piedra principal. No es Pedro, es Cristo. Pero Pedro es la piedra sobre la cual Cristo funda la Santa Madre Iglesia. Iglesia. ¿Sí? Vamos a volverlo a leer. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Cristo. ¿Y por qué Pedro es importante para la iglesia? Porque Pedro es la persona a la cual Dios le dio la autoridad. Y es tan importante que la iglesia ora por Pedro. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 5. Ya habíamos visto, Jesús oró por Pedro. Ahora la iglesia va a orar ¿por quién? Por Pedro. Vamos a verlo. 12:5. Así que Pedro estaba constituido en la cárcel. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pedro estaba custodiado ¿dónde? Estaba preso el hombre. Estaba preso, estaba en la cárcel. Pero la iglesia, Pero ¿la qué? hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Oraba por la cabeza. ¿Oraba por quién? Por Pedro, la iglesia. Si Pedro no fuera importante en la iglesia no oraría por Pedro. Pero como Pedro era la cabeza principal de la iglesia, ella junta, unida en oración, oraba a Dios. ¿Por quién? ¿Por quién? Por Pedro. Ahora vamos a ver Efesios capítulo 3, versículo 20. ¿Por qué es importante la iglesia? La iglesia tiene un pastor, se llama Pedro, o en este caso el Papa. Mire lo que hace la iglesia, Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia. ¿A dónde se le da la gloria a Dios? En la iglesia. Esa iglesia, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, un momentico otra vez, para explicar algo. Esa iglesia es columna y fundamento ¿de la qué? Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la. Por tanto, el demonio va a atacar para destruir el edificio que ataca una persona. La columna. Si usted quiere destruir un edificio, ¿por dónde comienza? Por las columnas. Si el diablo quiere destruir la iglesia, ¿a quién va a atacar? A las columnas. ¿Y cuáles son las columnas? Las piedras donde se edificaron. ¿Quiénes son? Los apóstoles. Y en este caso, el primero, Pedro.
Hay una historia en el Antiguo Testamento, en Jueces 16, donde vemos a una persona que quiso destruir, y para destruir simplemente tumbó las columnas y todo el edificio se vino abajo. Vamos a verlo. Asió luego Sansón. ¿Quién era? Las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa. Tumbó las dos columnas en la cual descansaba ¿qué? La casa. Si el diablo quiere tumbar la iglesia, ¿a quién va a atacar? A la columna, a la base, a la piedra. ¿Y quién es ese? ¿Quién es ese? El Papa. El Papa. La piedra, la cabeza. ¿Sí? Dice la palabra de Dios: herirán al pastor y se dispersarán las ovejas. Si el diablo quiere destruir la iglesia, debería comenzar atacando ¿a quién? Al Papa. Por eso nosotros debemos todos los días orar por el Santo Padre, el Papa Francisco. Ahora, esa iglesia que es columna y fundamento de la verdad, tiene varias personas que le representan. Efesios capítulo 3, versículo 1. Vamos a verlo, escuchen. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me... Timoteo, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1. 1 Timoteo 3, 1. Palabra fiel, si alguno anhela obispado... ¿La iglesia tiene qué? Vamos a ver. Palabra fiel, si alguno anhela obispado. ¿La iglesia tiene? Obispos. ¿La iglesia tiene? Obispos. Si alguno anhela, ¿qué cosa? El obispado. Escuchen. Buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. El obispo tiene que ser casado. ¿Con cuántas mujeres? Con una sola. No, es que en ese tiempo sí habían obispos casados, ¿sí? Para los que muchos escandalizan por ahí. Sí, habían obispos casados en ese tiempo. Y habían también aquellos que estaban célibes, que luego la iglesia va a determinar que para poder servir a Cristo de una mejor manera, es mejor hacerse eunuco, como lo dice la palabra de Dios, por el reino de los cielos. Pero en ese tiempo sí habían obispos casados. Por tanto, Pablo les dice que sea irreprochable, hombre casado con una sola mujer. Vamos a ver qué más. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Por eso el obispo es el que cuida la Santa Madre Iglesia. Ahora, esa iglesia, aparte de tener obispos, también tiene diáconos. Aquí mismo, capítulo 3, versículo 4. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Los diáconos asimismo deben ser honestos. ¿Los qué? Los diáconos. Y para hablar de los sacerdotes tenemos la carta a los Hebreos capítulo 5 versículo 1, donde dice el Señor: el sacerdote es un hombre tomado de entre los, puesto al servicio ¿de quién? De Dios. ¿En favor de quién? Del pueblo. Ahora, para terminar,
¿Cristo es piedra? Sí. ¿Pedro es piedra? Sí. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 4. Acercándonos a él, piedra viva, Acercándonos a Él. ¿Quién es Él? Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, rechazada por muchos hombres. Cristo, sí. mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas. Ustedes también son piedras, porque vosotros también como piedras. ¿Como piedras qué? Pues pareciera que estuvieran muertos aquí en la iglesia. A ver, vosotros también como piedras vivas, porque ustedes también son piedras vivas de la Santa Madre Iglesia, de la que Cristo fundó, no la que fundó Teodoro, ni Pánfilo, ni nada. Es la iglesia que Cristo, es la iglesia que Cristo fundó. Ojo, dicen los protestantes que cuando Cristo fundó la iglesia le dijo a Pedro: Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a fundar la iglesia. Cuando le digan eso, dígale: ¿y usted estuvo allá? Porque para decir eso tiene que haber estado allá. Porque cuando usted habla con una persona y usted se dirige a una persona, usted le está diciendo a esa persona que haga algo. Por ejemplo, ve usted y abre el portón. Entonces no va a decir que yo le dije a él que fuera a abrir el portón, pero lo voy a abrir soy yo. No, si yo le digo a él que vaya a abrir el portón, él va y abre el portón. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. No va a ser suya, va a ser mía, pero usted la va a pastorear. Usted me la va a cuidar, usted la va a sacar adelante, usted la va a cuidar como ese pastor que cuida las ovejas. No son suyas, pero me las va a cuidar, ¿sí? Así hizo el Señor con Pedro. No es tu iglesia, es la mía, pero usted la va a cuidar. La va a cuidar. Por eso, queridos hermanos, es importante que conozcamos la palabra de Dios. Quiero terminar con esto. Ojo, la iglesia no la fundó Constantino, como dicen muchos falsos profetas por ahí. No, señor, la iglesia no la fundó Constantino. ¿La iglesia la fundó quién? ¿La iglesia la fundó quién? Cristo. Primera cosa importante. Segundo, ¿la iglesia tiene papas? Sí. ¿La iglesia tiene papas? Sí tiene papas. Estamos en el papa número 266. 266. El Papa Francisco es el papa número 266. Para que se la desayunen, para los 15 que no hay papado en la iglesia, claro que sí. Y antes que Constantino le diera la libertad a la iglesia de evangelizar, llamémoslo así, ya habían pasado por la iglesia más de 30 papas. Más de 30 papas ya habían pasado por la iglesia. Es más, hay un papa muy conocido que celebramos el 14 de febrero, un santo muy conocido. ¿Cómo se llama ese santo? San Valentín, y fue martirizado en el año 200 y tanto, ¿sí? Ya había un santo antes que Constantino fundara la iglesia. ¿Con qué se come eso? Ya había un santo. Ya había un santo que había dicho que donde estaba el obispo estaba la iglesia, y donde está la iglesia es católica. A ver, ¿quién se acuerda de ese nombre? San Ignacio de Antioquía. ¿Discípulo de quién? De San Juan el Evangelista. Eso fue en el año 109. San Ignacio dijo que donde estaba el obispo estaba la iglesia católica. ¿Y cómo se come eso si la iglesia la fundó Constantino en el año 320? ¿Cómo se dijo eso? Es cuando uno no conoce la historia. Por eso es importante conocer la historia, porque la iglesia es una iglesia santa, pero también es una iglesia pecadora. Santa porque la fundó ¿quién? Cristo. Pecadora porque la fundó, porque la llevamos los hombres. Termino con esto. Tenemos tres tipos de iglesia: la iglesia militante, la iglesia purgante y la iglesia triunfante. ¿Cómo así? Sí, es la misma
dividida en tres estados. La iglesia militante, ¿quiénes somos? Nosotros. La iglesia purgante, ¿quiénes son? Aquellos que han muerto y esperan la redención para poder ir a la vida eterna, por la cual nosotros oramos, que se encuentran en el purgatorio. Y la iglesia triunfante es la iglesia que está en el reino de los, a la cual yo quiero adherirme, pero desde aquí. Para poder adherirnos a la iglesia del reino de los cielos, debemos adherirnos desde acá, con el sacramento del bautizo, del bautismo. Por eso, papá y mamá, bauticen a sus hijos, bautícenlos. No sean sinvergüenzas, porque yo he conocido muchos casos donde no bautizan a los hijos y por de malas el niño se le muere y después si vienen diciéndole al padre, ¿y será que lo podemos bautizar antes de enterrar? Pues no, y cargue con ese cargo de conciencia, porque usted pudo haberlo bautizado, pero no lo bautizó porque no le dio. Ay, sí. No lo bautizó porque no le dio. Así de sencillo. Porque nadie se lo impide. Es que el bautizo, es que la madrina, es que la vaca, es que el toro, es que... No, porque se inventan unas boberas, ¿sí? Se inventan una bobera. No, señor. Bauticen a sus hijos para que pertenezcan a la Santa Madre, a la iglesia que Cristo. Muy bien. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Profesemos nuestra fe en el Señor diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Elevemos al Señor nuestras oraciones, pidamos por la Iglesia Universal, por el Papa Francisco, para que el Señor le siga iluminando en guiar a la Iglesia. Roguemos al Señor por cada uno de nosotros y por nuestra vida cristiana, para que cada día podamos amar más esta Santa Iglesia fundada por Cristo, para que podamos orar por ella, para que podamos orar por su representante, el Papa, por los obispos, para que cada día podamos amarnos más como verdaderos cristianos. Roguemos al Señor por aquellas personas que han pedido que hagamos una oración por ellos, de una manera muy especial por los enfermos, por los que sufren a causa del cáncer, por los que tienen alguna enfermedad difícil o terminal, para que Dios Todopoderoso pase sobre ellos su mano sanadora y les restablezca en la salud. Roguemos al Señor. Por nuestros familiares y amigos difuntos, para que puedan entrar a esa iglesia triunfante del cielo, roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas, atiende confiadamente las que quedan en lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, hacemos la presentación del pan y del vino. Entre tus manos está mi vida.
Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Señor, que por el sacrificio único de tu Hijo adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque nos concedes en cada momento lo que más conviene y dirige sabiamente la nave de tu Iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo, para que totalmente entregada a ti, no abandone la plegaria en la tribulación, ni la acción de gracias en el gozo, por Cristo Señor nuestro, a quien alaban los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, cantando sin cesar. Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les digo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Desde aquel día este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso Guerrero, y de todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos. Vamos a recordar a nuestros familiares y amigos difuntos. Recordamos hoy de una manera muy especial el alma de Enedina Mora Sánchez. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, del odio, del rencor, de la envidia, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dice a cada uno de nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios nos damos el saludo de la paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Danos la paz. Queridos hijos, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos ustedes y yo, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna, dice el Señor, y yo lo resucitaré en el último día. Oremos. Completa, Señor, en nosotros la obra redentora de tu misericordia. Condúcenos a tan alta perfección y manténnos en ella de tal forma que podamos agradarte en todo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, les acompañe y les bendiga para siempre. Saludamos a nuestra Madre, la Virgen María, diciendo: Dios te salve María. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, en el nombre del Señor pueden ir en paz.